Se está celebrando aquí en Santiago la tercera versión del Seminario Internacional de Cannabis Medicinal. Usted probablemente ya sabe que ese es un tema que está en discusión. Hay una serie de expectativas respecto a la posibilidad de que salga un primer fitofármaco nacional. Dentro de poco está autorizada la importación de fitofármacos extranjeros que para curar o para intentar paliar una serie de padecimientos en una cantidad de enfermedades. Y en la cannabis medicinal es un tema porque, bueno, el cannabis es el elemento constitutivo de la marihuana y por lo tanto cada vez que uno habla de cannabis medicinal hay gente que automáticamente dice, pero oye, ¿no estaba en lista 1 recién? Hace muy poquito la marihuana y es una droga que causa todo tipo de estrago. Para eso, en esta tercera versión del seminario han venido personas de 10 países. Está patrocinado y auspiciado por la Fundación Daya, que lo organiza, y hay una serie de expertos en materia de cannabis medicinal de Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Colombia, que es el caso de nuestra invitada, la doctora Paola Pineda, médico colombiano que durante muchos años nos contaba, trabajó básicamente con enfermos de SIDA, de VIH-Sida, hasta que en algún momento, y me encantaría que lo contaras porque creo que es bien interesante, optó por intentar ver si es que era posible paliar algunos de los padecimientos de las medicinas contra el SIDA, particularmente en términos de dolores, a través de la cannabis. Y gracias por estar acá, Paola, y te quiero preguntar sobre eso primero. ¿Cómo un médico hoy, no solamente en Colombia, en cualquier parte del mundo, se hace un giro de lo que normalmente está haciendo en su vida o lo que ha estudiado para meterse en un tema que cada vez que dice lo que está haciendo probablemente tiene que dar muchas explicaciones? Ok, Fernando, muchas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están viendo, muy buenas noches. Fue una historia bastante bonita. Fue un paciente mío de VIH que venía muy bien en su tratamiento. Nosotros en SIDA creo que los avances han sido grandísimos. Los antirretrovirales, que son los medicamentos que usamos hoy, nos permiten o les permiten a los pacientes tener calidad de vida, durar muchos años. Ya no es la enfermedad mortal que manejábamos inicialmente. Pero este es un paciente que, a pesar del control de su virus, no dormía y tenía un dolor por otra patología que él tenía. Como médica le empecé a intentar de todo, con lo que hacemos, todos los inductores del sueño, benzodiazepinas, para el dolor, toda la escala del dolor, pero este paciente seguía mal. Y un día me dijo, no más, a mí no me dé más medicamentos para el SIDA, que a mí, ¿qué me interesa tener controlada la enfermedad cuando yo no duermo y tengo un dolor inaguantable? Le dije, no, venga, espere, estudiemos. A mí me gusta mucho que el paciente se involucre en su tratamiento y le dije, estudiémonos, démonos los dos un mes. Al mes siguiente él llegó como con la pena de, ay doctora, mire, yo encontré algo, pero me da pena de pronto. Y me dijo, doctora, ¿por qué no ensayamos con marihuana? Y le dije, hágale. El primero dijo como, uy, esta me contestó de una que sí, ¿qué es esto tan raro? Me dijo, ¿dónde la consigo? Y le dije, eso sí, no tengo ni idea. Yo en ese momento lo que había leído es lo que uno ve por ahí. Y en la adolescencia uno conocía a los amigos que fumaban marihuana, pero no más. Entonces, al tercer día me llamó de haberla conseguido él. Él se hizo un preparadito ahí como un té y me dijo, volví a dormir. Y el dolor, doctora, casi que en un 80%. Y dije, wow, ¿esto por dónde es? Entonces empecé a estudiar mucho más y ya lo tenía como una opción para muchos pacientes que en efecto, por los medicamentos que usamos en SIDA, se produce un dolor neuropático, que es un dolor de muy difícil control, y dije, estos me gustan. Pero ya me generó el susto de, ¿a dónde los mando? Al mercado negro, al microtráfico, y me puse a la tarea de conocer cultivadores en Colombia. Y me di cuenta que habían unos personajes que sabían de este tema de una manera y que venían manejando pacientes, obviamente sin formación médica, pero los resultados eran muy buenos. Y me di a la tarea de esto y tengo que reconocer que me volví a enamorar de mi carrera. Volví a sentir lo que era la pasión por lo que hago y aquí estoy. Ya hoy más o menos tengo 2.000 pacientes en este cuento. 2.000.
Eso, desde el punto de vista tuyo, que eres médico, y por lo tanto trabajas, no sé si en un hospital o en una consulta privada, no tengo idea, o en una fundación o en algo, ¿cómo justificaste ya, después de pasar el primer susto, oye, yo voy a tratar sobre la base del cannabis medicinal a los pacientes? A ver, Colombia tiene un tema muy lindo en reglamentación, y es que todo el mundo cree que el primero que hizo legalización fue Uruguay, y resulta que en Colombia tenemos una ley desde 1986 que nos permite a los médicos usar cannabis medicinal. ¿Qué fue lo que pasó con esa ley? Esa ley nunca se reglamentó, se vino a reglamentar hace unos meses, y eso a uno como médico lo deja con una puerta abierta. Es decir, hay una ley, no se ha dicho el cómo, pero ahí está. Pero a los médicos no se nos puede olvidar que por encima de la ley está la ética médica, y nosotros todos hicimos un juramento hipocrático y todos nos formamos, y cuando juramos era para ayudarle a un paciente. Entonces, ¿qué pasa con eso? La ley no es clara, pero está mi principio de ética. Si yo como médico tengo conocimiento de una herramienta que le va a servir a un paciente, mi obligación ética, moral y como ser humano es ofrecérsela. Además, con una seguridad grandísima. El cannabis se ha usado hace 5.000 años y no ha producido la primer muerte por sobredosis, y es por su mecanismo de acción. Entonces, tenía la seguridad de que no voy a ocasionar una muerte, y segundo, veía que era efectivo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Para adelante. ¿Yo qué hice? Formarme para ayudar gente. No quiero esperar y no puedo esperar, porque los ritmos de nosotros como médicos y como seres humanos son distintos a los ritmos de la política y de todas las reglamentaciones. Y si algo le funciona a un paciente, sería criminal que yo no lo use. Y esto se empieza a conocer, ¿por qué? ¿De boca a boca? De voz a voz. Y en algún momento dado se formaliza, en algún momento dado el gobierno central, la institucionalidad, dice, a ver, un momentito, doctora, nosotros toleramos que usted lo haga con 2 o 3 personas mientras no se note mucho, pero en la medida que esto se infla, nos interesa saber lo que está haciendo. ¿Qué ha pasado en términos institucionales después de eso? A ver, yo creo que tenemos un aliado grandísimo en Colombia, que es nuestro ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Fue el que, después de 30 años que la ley ya estuviera, dio todo el empuje para que se sacara la reglamentación. Si bien ahí van, y van muy bien, no vamos a tener productos con registros sanitarios hasta dentro de un año. Pero ¿qué pasaba por el otro lado? Esos 2 o 3 pacientes iniciales están bien, y uno dice, ok, me quedo con ellos, pero es que esos pacientes entre ellos se iban contando. Hubo un momento en que yo dije, yo no recibo más pacientes nuevos por esos riesgos, pero es que cada historia que me llega a mí no es de una gripa. Cada historia que me llega es de un niño con una epilepsia que ningún medicamento tradicional le funciona, un paciente con un dolor por cáncer o por cualquier otra cosa, un paciente con una parálisis, un Alzheimer, que ya lo han intentado todo. Entonces, ¿cómo le dices tú a una mamá de estas o a un familiar? No, espere un año, yo veo a ver qué hago. Creo que es criminal completamente. Y por otro lado, ya entre ellas estaban haciendo sus macerados, se preparaban sus cosas. Entonces uno como médico dice, a ver, aquí hay un tema que es de puros derechos humanos. Segundo, ya lo están haciendo. Si yo le digo que no, lo va a seguir haciendo. Acompañémoslo para que lo haga con la mayor seguridad posible. El gobierno sabe lo que estamos haciendo. No ha sido fácil. Hay momentos de procesos difíciles, pero ¿quién dijo que hacer cambios iba a ser lo más fácil? No. ¿Y cuántos médicos se han incorporado desde que el ministro de Salud se ha puesto proactivo al respecto? ¿Cuántos médicos están más o menos en lo que estás haciendo tú? A ver, yo creo que en este momento yo estoy dedicada 100% de mis horas de consulta a este tema. Cada vez se han ido sumando más, no te podría decir un número exacto, pero cada vez se nos unen más neurólogos, internistas en ocasiones. Muchos médicos alternativos son los que más han tenido la apertura para sumarse a esto. Uno que otro psiquiatra, cirujanos, cirujanos plásticos se han unido un par, otorrinos, dermatólogos. Tienen pocos pacientes, pero creo que por ahí vamos empezando. El cannabis medicinal, que está orientado básicamente a tratar enfermedades,
Tiene en Colombia, que es un país que tiene una reputación desgraciadamente feroz respecto de la producción de marihuana y los carteles y todo lo demás, ¿tiene Colombia una, llamémoslo así, una disposición a considerar todo lo que proviene de la marihuana como algo necesariamente sujeto a drogas prohibidas o nocivas, o una vez que ustedes empiezan a mostrar la evidencia de su trabajo, se bajan un poco las barreras? Sí, yo creo que se han bajado muchas barreras. En muchos países la reglamentación ha sido basada solo en uno de los cannabinoides, que una de las teorías es que no es psicoactivo, y ahí sería una cosa muy bonita para discutir con todos los farmacólogos. Lo que hemos demostrado es que hay mejores efectos cuando se usa la planta completa. Lo que hacemos es que ya tenemos cómo medir lo que se está en la planta para hacer una medicina más personalizada. Nosotros hoy podemos usar todos los componentes de la planta, y creo que eso es también obedecer o seguir las líneas que nos han mostrado los estudios de biología y de bioquímica. La planta funciona completa, no fraccionada. Entonces, lo que estamos haciendo son extractos completos, y eso es lo que le damos a los pacientes, midiendo, porque cada planta tiene una genética distinta, y creo que eso nos ha permitido llegar más y de una manera más asertiva a los pacientes y a los tratamientos que queremos. Hay en Colombia, como se está intentando hacer acá en Chile, organizaciones que están intentando legitimar desde el punto de vista médico esto a través de sus propios fármacos, pasarlos por los sistemas de verificación de los equivalentes a los sistemas como el FDA norteamericano en términos colombianos. ¿Está produciéndose eso? Mira, o importan muchísima medicamento también? No, nosotros por ahora, el ente regulador en Colombia es el INVIMA, es como el FDA, y ellos lo que van a hacer cuando, en este momento, ¿qué está pasando? La ley del 86, la ley 30, luego sale un reglamento, una reglamentación que permite saber las normas para licencias de cultivo, de producción, de exportación y de investigación. En este momento hay muchas empresas que están aplicando para esas licencias. Ya salieron las primeras de producción, y esta semana cuando llegamos aquí salió la primera de cultivo, pero eso todavía nos va a dar un año para que tengamos una reglamentación. Ahora, ¿a qué le apostó el gobierno? A que no solo lleguen empresas de afuera, sino que a los pequeños cultivadores colombianos o las personas que ya venían haciendo eso tuvieran el chance también de presentarse para cumplir con todas las normas y poder tener un producto en el mercado. Paola, uno de los mayores problemas que tiene que ver con todo esto es, y te lo vuelvo a insistir, es esta idea de que esta droga es equivalente, qué sé yo, al éxtasis, o es equivalente. No es fácil, porque tampoco uno está muy convencido, y porque la evidencia uno no la tiene todo el día enfrente, hay que buscarla, no es fácil de encontrar. Tú te encuentras con un médico como tú que eventualmente puede estar trabajando con esto y te dice que esto puede ser una solución, pero te puedes encontrar simultáneamente con 6 médicos que te dicen que no. Y por lo tanto, ¿cómo se define? ¿Cómo las personas se empiezan a inclinar hacia la aceptación de algo que todavía, me imagino, no tiene una mayoría absoluta de facultativos que dicen upa, o hágale, como dijiste tú? Mira, yo creo que desafortunadamente ha habido una cosa muy, muy dolorosa, y es que muchos de estos que están en contra han empezado a tener a un paciente en su familia, ya sea su mamá, su hijo, su hermano, y cuando tú no encuentras nada para hacer con ellos, te toca cambiar tu mentalidad en 2 segundos, ¿sí? Además hay otra cosa, y es que los medicamentos alopáticos que usamos todos, si uno se pone a leer los warning o como las precauciones, las reacciones o los efectos secundarios van hasta la muerte. En cannabis no lo hay. Entonces hay también un tema de, ok, como ya me lo dijo la FDA o los reguladores en Europa, como dicen que lo puedo usar, lo uso, pero si yo me pongo aquí morfina versus cannabis, los efectos secundarios de la morfina le llevan años luz a los que tiene el cannabis. No estoy en contra de la morfina, ha sido un analgésico muy interesante en pacientes de dolor. Derivado del opio. Exactamente, pero no nos da miedo porque ya tiene una aprobación de un montón de
de entidades, de autoridades, pero el cannabis nos da miedo porque es que es el tema del marihuanero, de la droga, de la puerta de entrada, que sigue siendo un tema muy bravo, porque entonces todavía tengo pacientes que dicen, me voy a dar cannabis, ¿y qué sigue? ¿Me vas a seguir tratando con heroína? No. Y no se nos puede olvidar que nos mostraron los estudios, la puerta de entrada a las drogas no es la marihuana, es el alcohol, pero como está legalmente, está permitido en todas partes, a la gente no le da este susto con la marihuana. Es muy duro, pero hay que hacerlo. Cuando uno ve los resultados en los pacientes, me han pasado con varios médicos que la doctora está drogando niños epilépticos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos los médicos? Drogamos pacientes todos los días, hasta con un acetaminofén uno se droga. Es el concepto de medicar. Entonces, se lo pongo muchas veces a que la respuesta la da el paciente. Ok, doctor, yo estoy drogando a este paciente. Con todo lo que usted le dio, que es lo aprobado, mírelo cómo estaba y mírelo cómo está hoy. ¿Quién puede decir algo ahí? Es que las evidencias en los estudios preclínicos no las dan los ratones, ¿cierto? Aquí no las dan los niños o los adultos o un viejo que se estaba muriendo y por el cannabis su muerte fue más digna. Entonces creo que aquí ya hay una discusión que los egos quedan atrás y es la evidencia lo que nos muestra el paciente en el día a día. Es bien interesante lo que ocurre porque debe haber una suerte de, creo yo, curva donde de un fenómeno en una primera instancia de rechazo visceral. Esto, estamos hablando de marihuana, de un rechazo visceral, a, como tú dijiste, conocimiento que se tiene respecto de, ya sea literatura al respecto o de un caso que se conoce, o un caso que padece uno o un familiar, empieza a cambiar la materia. Pero eso es una... Si se espera a que ese sea el método por el cual eventualmente la cannabis medicinal pueda ser parte de los medicamentos disponibles, podemos esperar 30 años. Lo que normalmente ha pasado, y lo que pasa, por ejemplo, en Chile. En Chile, si es que el medicamento viene de Canadá, o viene de Estados Unidos, o viene de Australia, entonces debe ser bueno, debe ser fantástico que entre aunque valga 200.000 pesos. Si el medicamento es chileno y tiene los mismos componentes y hace lo mismo, pero vale 25.000 pesos, no, tiene que hacer un estudio aquí, estudio acá, porque preferimos el que viene con los sellos en inglés. Eso pasa también en Colombia, ¿no? Creo que parte de lo que se blindó todos las entidades del Estado era proteger también a los cultivadores colombianos. Y ha habido una cosa muy linda, y es que como muchas de estas mamás están trabajando hombro a hombro con estos cultivadores y han visto que el producto que les sirve a sus hijos es el que hace ese del frente. Yo pienso que son las que nos tienen que ayudar a dar la pelea para que cuando entren todos estos productos de afuera, que van a ser 10, 20 veces más costosos, ellas sean las que peleen. Obviamente nosotros vamos a estar ahí. Siempre tenemos esa pobre idea de que lo que hacemos nosotros en nuestros países no es tan bueno como lo que hacen afuera, y creo que eso es parte de lo que tenemos que derribar. Para nosotros como colombianos es duro porque pues el estigma del narcotráfico lo tenemos bien pesado, pero quitemos ese estigma y volvámoslo como una oportunidad. Eso que fuimos tan grandes para el mundo de exportar drogas, empecemos a poner a estas personas a que trabajen para que eso que nos dio plata de una manera completamente ilegal hoy sea una fuente de trabajo para los colombianos completamente digna, legal, y que por qué no ser una potencia en el mundo en cannabis medicinal. Eso cambia la historia de todos y creo que reivindica mucho a todos los colombianos que de una u otra forma hemos sido víctimas del conflicto por las drogas. Y en estos seminarios como el que están realizándose acá en Santiago, tú tienes la oportunidad de estar con colegas de otras partes del mundo. ¿Tienen los mismos problemas o hay, bueno, supongo que en algunos están más avanzados en términos de aceptación que otros, en Uruguay, supongo yo, en Estados Unidos, pero más o menos están en las mismas situaciones por los mismos problemas, la amenaza de que esta sea la droga de ingreso a otras mayores, la resistencia de probablemente sociedades médicas y de la prensa, no tengo idea, pero
Sí, yo creo que todos vivimos las mismas resistencias. Lo bonito de este tipo de eventos es que nos unen a los que estamos ya en la clínica con los que están en la parte preclínica, que son claves para nosotros, porque cuando yo le voy a presentar a mis colegas esto, muchos me van a decir, no, pero eso, un caso anecdótico, 2 casos, 100, 200, 300, eso es anecdótico. Pero cuando tú te respaldas en que en este tipo de eventos, por ejemplo, están personas de la talla de Manuel Guzmán, Cristina Sánchez, que son españoles. Sí, que vienen trabajando en todo el tema de tumores y neuroprotección y dices, no, venga, es que esto no es una cosa de anécdotas, mírelo cómo funciona en la clínica, que es lo que nos gusta a los médicos. A los médicos nos gusta siempre decir por qué y la molécula y por dónde fue. Eso es un poquito para alimentar nuestros egos. Entonces, creo que lo que vive Chile es lo que vivimos todos los países, obviamente algunos en mayor o menor proporción, pero también lo que se va avanzando es gracias al espíritu de las personas de cada país. Yo creo que aquí lo que hace Daya y lo que ha hecho Mamá Cultiva es, ok, tenemos los mismos problemas, pero vamos para adelante, hay una necesidad y hay que seguir y darle. Una de los hitos, supongo yo, de los hitos, así como en algún momento dado, por ejemplo, se reconoce a aquella mujer de raza negra que por primera vez no respetó el que tuviera que ir separado o atrás en un bus en Estados Unidos, sino que se sentó en el asiento que ella quería, y a partir de ahí hubo un cambio en la percepción de lo que se podía hacer. También en este tipo de cosas, cuando son primeras veces y están llenos de todo tipo de cuestionamiento, hay ciertos hitos que son súper fundamentales. Por ejemplo, cuando un hospital público acepta médicos que recetan cannabis, o la recetan directamente, o participan esos hospitales públicos directamente en estudios clínicos, bueno, lisa y llanamente reciben pacientes sabiendo sus pacientes que en ese hospital les van a dar y no les van a negar, por ejemplo, el cannabis, si es que consideran los médicos que tienen que usarlo. Mira, para mí el primer hito que derribó muchas cosas fue cuando por primera vez una mamá que yo le atendía a su hijo, me mandó una fotico donde el neurólogo alopático completamente ceñido escribió: paciente que está usando cannabis con una médica general y va supremamente bien. Eso me pareció como que wow, que un colega acepte escribir eso en la historia clínica, que es el documento sagrado para nosotros. Y eso ya fue abriendo puertas, pero es porque, a ver, si yo veo que un paciente que no pude manejar, que por más que le metí, es ser uno muy miope, de no ser capaz de decirle a esa mamá: venga, ¿usted qué le está haciendo a este niño? Y venga, yo lo escribo acá, no solo por su hijo, sino por todo lo que eso implica para él. Si fuéramos estratégicos, un médico de estos que se dé cuenta de lo que estamos haciendo, venga, que yo quiero aprender del tema, ¿sí? Y yo creo que ese fue como el primer punto. Obviamente al principio a mí me decían bruja, que compré el título en el Bronx, que es un sitio donde se vendían las drogas en Bogotá, muy pesado, pero un día dije, al principio me afectaba, después dije, no, ¿qué importa? Es que aquí está la prueba fehaciente que ese título que compré en el Bronx funciona y al paciente le va supremamente bien. Entonces son hitos y yo creo que ahí a uno le toca aprender, a uno como médico, hacerse también terapias que lo ayuden a uno, porque lo que uno carga, y creo que la primera mujer negra que hizo eso tuvo que tener y ser mujer en esto también, porque la industria del cannabis también es una industria muy machista, que está repitiendo unos modelos. Entonces entrar aquí como mujer, que yo creo que ustedes aquí lo ven con Ana María, estar liderando este tema, y eso creo que es un hito y que nos pone en un contexto más interesante. Sí, finalmente te quiero preguntar por el otro extremo de la historia. Hay cosas que la cannabis medicinal puede hacer para paliar este tipo de padecimientos, y muchos de ellos los has conversado, y para eso son estos seminarios, se comparten, se hacen estudios clínicos y todo. Pero también hay que en un momento dado decir, mira, hay ciertas cosas, esto no estamos hablando de una panacea, no estamos hablando de un elixir mágico, no estamos hablando aquí de nada que, mira, me duele aquí el manguito rotador, entonces échale cannabis o fúmate un pito, qué sé yo, porque ¿cuáles son las cosas que eventualmente y dónde se puede
contar con la posibilidad de ayuda a través de la cannabis medicinal y cuáles cosas tienen los medicamentos generales y la situación médica común, alópata, como tú dices, una mejor opción? A ver, yo creo que más que condiciones son pacientes. Yo puedo tener 10 pacientes con lo mismo y a uno le puedo indicar cannabis y a otro no. Y eso va mucho en que la medicina la tenemos que volver a personalizar y no seguirla haciendo tan colectiva. Obviamente hay unas condiciones clínicas y en unos pacientes específicos en la que hay más evidencia y en la que hemos visto que funciona mejor, como son la epilepsia, pacientes con parálisis, pacientes con dolores crónicos, ¿qué familia no tiene un paciente con dolor crónico? Pacientes con insomnio, personas con algunos trastornos psiquiátricos. Es una de las conferencias que quiero ver el sábado porque es a lo que más susto me ha dado arrancarle. Pacientes con migrañas, con fibromialgias, con dolores agudos, funciona muy bien en vez de darle otros medicamentos a los pacientes. Yo creo que la medicina hoy es muy buena para resolver cosas agudas. El paciente que llegó con una fractura, se le hace cirugía o se le pone un yeso, el paciente que llegó con una apendicitis se opera. Pero la medicina le está debiendo mucho al mundo en las enfermedades crónicas y ahí es donde el cannabis entra a tener un impacto grande. Muchos pacientes de enfermedades crónicas pueden tener lupus, por ejemplo, y puede que para el lupus, aunque ya se están estudiando cosas, el cannabis específicamente no sirva, pero es que en el lupus hay insomnio, hay dolor, hay depresión y a esas 3 condiciones les sirve. Entonces, por eso te digo que más que patologías es pacientes. Por eso la invitación es que recuperemos ese acto médico, volvamos a ver pacientes en su complejidad, personalicemos la medicina. Contraindicaciones, ahora, ¿a quiénes no les daría? Obviamente me cuido mucho en un paciente con una alteración cardíaca, un paciente hipertenso que no esté controlado, prefiero que lo controlemos primero y después se la inicio. Algunos pacientes que la quieren por moda, ¿para qué la van a usar? Pacientes sanos que llegan al consultorio como yo quiero cannabis, usted no lo necesita. Esto, como cualquier sustancia, requiere que uno sea muy puntual. O pacientes que ok, sí, yo quiero que le dé cannabis a mi hijo, pues yo no quiero que nadie más sepa en la casa. Entonces es también como, ¿y qué le vamos a dar? ¿No? Necesitamos, yo he hecho mucho como una comparación, cuando tú invitas a un amigo a tu casa, cuando haces una invitación de corazón, tú preparas tu casa supremamente bonita, ¿cierto? Y haces una comida bonita porque vas a invitar a tu amigo. Pero si tú no tienes una buena intención para invitar al amigo, todo te sale mal, porque no es tu amigo. Entonces aquí pasa lo mismo, qué rico que tengamos el cuerpo preparado, que nuestra familia sepa lo que vamos a tomar para que ese ingreso del cannabis sea una cosa más interesante. En todos los medicamentos lo miramos. Ponle un paciente que se tiene que tomar un antibiótico y empieza, esta cochinada que me tengo que tomar, esto tan horrible, le va a caer pesado, porque también hay la mente es muy poderosa y obviamente para los médicos eso está médica diciendo eso, pero si yo me tomo esta agua con amor, seguro que me cae muy bien. Pero si digo, uy, qué agua tan maluca. Las cosas son... Paola, tú mencionaste que el sábado tienen una suerte de... Porque hasta ahora han sido solamente médicos o profesionales los que han estado en estos 2 días, ¿no? Hoy estuvimos... un grupo grande de expositores con profesionales de la salud principalmente. Mañana es un tema más político y el sábado vamos a estar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en el Club Providencia. Va a ser un evento dirigido también a profesionales de la salud, a pacientes, a familiares de pacientes y a comunidad general. Entonces, para quienes se animen, allá los esperamos. ¿Qué significa esto de que mañana va a ser esto una cosa más Mañana política? son unas mesas de trabajo donde van a haber discusiones del tema político, van a haber discusiones desde la sociedad civil y también una mesa de trabajo de nosotros los médicos como para contar todos la experiencia que estamos haciendo. ¿Y las experiencias de lo que tú has podido constatar respecto a los otros médicos que vienen de 10 países distintos, son más o menos los mismos problemas? Lo que pasa es que en ese grupo de expertos hay algunos que no son médicos y están más en la parte preclínica. Médicos está de aquí una neuróloga, está Marcelo, que es un médico argentino, está Dustin Zula, que es un médico de Estados Unidos. Los otros son más del tema preclínico, pero que también han aportado a esta causa. Hay una cosa que la planta nos ha enseñado. En la planta se descubrió algo que se llama el efecto entourage o el efecto sinérgico. ¿Y eso qué es? Para que un componente de la planta me funcione, requiere del resto. Y aquí es lo mismo.
Para que yo como médica pueda hacer un buen trabajo, requiero de todas estas otras personas que están trabajando. Para que un biólogo llegue mañana a hacer un nuevo estudio preclínico sobre el cannabis, para él va a ser mucho más estimulante saber que hay médicos que lo están haciendo. Para que una mamá siga luchando por esto, va a ser más interesante saber que tiene unos preclínicos estudiando, unos clínicos haciendo todo esto. Es trabajar en equipo, y por eso creo que estos espacios de 3 días donde estamos todos contribuyen más a nuestras sociedades. Doctora Paola Pineda, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Gracias a ti, Fernando. Que te vaya muy bien. Vamos a una pausa.